clama es arrepiéntete y Dios te perdona. Otra cosa es que estuviéramos gritando que no tienes perdón. Otra cosa estuviéramos diciendo que ya no tienes perdón, que eres ya un alma más en el infierno. Pero te estamos diciendo, arrepiéntete de tus maldades y Dios tendrá de ti misericordia. David, hermanos, David alcanzó el perdón de Dios. Dice la escritura que él se humilla luego de la confrontación y Dios le habla a través del profeta. Y el profeta dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero hermanos, ese es uno de los puntos que yo quiero que nos quede también claro esta noche: que Dios perdona al que se humilla. Dios perdona al que se humilla, al que se humilla de verdad. Cuando hablo de humillarse de verdad, es porque muchas veces tenemos personas que fingen estar arrepentidas. Hay lágrimas, pero esas lágrimas no son de arrepentimiento. Hay como un rostro ahí que medio cambian el semblante, pero a veces no hay un arrepentimiento sincero. Pero Dios, al que se arrepiente en serio, aquel que en verdad en su corazón hay un genuino arrepentimiento, Dios lo perdona. Dios lo perdona. Dios lo perdona. Dios lo perdona. Pero ahora yo quiero hablarte de otro aspecto. El perdón de Dios evita consecuencias. Pensemos, hermanos. Vean lo que le dice Dios a David. Vamos a leer el verso número 9 del capítulo 12. Dice así: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Verso 10. Por lo cual no se apartará, ¿qué dice la Biblia, hermanos? No se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Ahí viene el versículo. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Pero ve el verso 14. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los hijos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Dios? Léalo, hermano. ¿Qué hizo Dios? Y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Hermanos, el perdón de Dios quitó las consecuencias del pecado de David. Mírenme la mano, por favor. ¿El perdón de Dios te quita las consecuencias del pecado que cometiste? ¿Quieres pecar? ¿Cuánta gente miserable dice: después le pido perdón a Dios? Como que fuera tan fácil. Como que todo se remediara diciéndole: ay, está bien, pues, pequé, amén. No, hijo. La cosa no es así de facilita como usted quiere creer que las cosas son. Dios no es juguete de nadie. Dios no es juguete de nadie.
Hermano, Dios no es juguete de nadie. El perdón de Dios no te quita las consecuencias. ¿Sabes que hay muchas personas que vienen a reconocer su culpa hasta que ya están en el remolino de consecuencias? Hay personas que vienen a reconocer que han pecado hasta que ya le están lloviendo las consecuencias de lo malo que hizo. Entonces van y desesperadamente le piden perdón a Dios y le suplican que los perdone, pero más allá, o mejor dicho, en realidad, en vez de desear el perdón de Dios, ellos quieren que Dios quite todas las consecuencias que les han venido encima. Pero yo le digo a todo aquel que ha pecado y ahora tristemente está teniendo que pagar la factura, dígale que tiene a su lado: pecar no es gratis. Algunos ni hablar se quieren a saber qué han hecho. Pecar no es gratis, mis hermanos. A muchos les ha costado su ministerio el haber pecado. A muchos les ha costado su cargo en la iglesia el haber pecado. A muchos les ha costado su matrimonio el haber pecado. A muchos es que el pecado siempre vendrá a cobrárselas. Alguien está aquí para oír la palabra de Dios. Y cuando están en el remolino, y cuando el pecado está comenzando a hacer estragos, porque Dios mismo dice: yo tengo que disciplinar tu conducta, porque nos hemos comportado altivos y rebeldes delante del Señor. Y Dios dice: tengo que corregir tu conducta. Y es cuando Dios permite que vengan las consecuencias por el pecado cometido, y comienza la gente a darse cuenta de la gravedad de lo que ha hecho, y comienza a venirle uno y otro y otra consecuencia, y en desesperación van y le dicen: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero tristemente esta gente lo que quiere es que se paren las consecuencias, se detengan las consecuencias de su pecado. Pero yo te lo digo, hermano, con temor esta noche, muchas veces las consecuencias no se van a quitar. Muchas veces vas a tener que experimentar las consecuencias del pecado. Mejor gime por el perdón de Dios, que es más importante. Gime por la restauración de Dios. Gime porque Dios te perdone. Lo demás déjaselo a Dios. Pero gime, que te duela haberle fallado, que te duela haber pecado, que te duela, ay, Shakira de la Sama, que te duela haber ofendido a Dios de santo. Eso de verdad no debería de doler. Pero ¿saben cuál es la muerte de algunos? Que ahora andan en la boca de la gente, porque la gente había hablado muy bien de ti, y la gente decía: el siervo tal, la sierva tal, el hermano, la hermana, el siervo, la sierva, y hablaban muy bien de ti. Pero ahora que se descubrió, hoy la gente dice: que sinvergüenza ese hombre, que sinvergüenza esa mujer, y comienzan a llover de piedras. Y es donde muchos dicen: no, Dios mío, me arrepiento, que ya no hablen mal de mí. Lo que te debería de doler no es que la gente ande hablando mal de ti. Si algo te debería de doler es, como dijo Dios a David: por esto que tú hiciste, has hecho blasfemar a los enemigos de Dios. Al final lo que nos debería de doler no es que la gente hable mal de nosotros, sino que nosotros hemos dado ocasión a que la gente blasfeme del evangelio, a que la gente hable mal de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente dice: todos los evangélicos son sinvergüenzas? Y habemos algunos que le estamos echando ganas. No somos perfectos, pero no somos sinvergüenzas tampoco. Pero como hay un montón de gente que anda poniendo por los suelos el evangelio, llegan a la iglesia y aquí cantan y hacen cuanta cosa, pero allá afuera no se comportan como se comportan aquí adentro. Y aquí cualquiera, hermano, puede fingir de que gran unción, que es luz, que es aquí, pero allá afuera solamente los verdaderos evangélicos darán testimonio que son nuevas criaturas. Allá afuera, cuando el mundo lo quiera, o el mundo los presione, cuando el mundo lo quiera someter a su sistema, allá los verdaderos creyentes se pararán firmes con la fuerza del Espíritu de Dios. Alabado sea su nombre. Todo pecado trae consecuencias, y David lo experimentó. Vea que Dios lo perdona. Dios perdona a David. Pero dice la escritura que una de las primeras consecuencias fue que el hijo que
que engendró con Betsabé, Dios le dijo: ese niño morirá. Inmediatamente después que Natán sale, el niño enferma gravemente y de muerte. La Biblia dice que David ayunaba por ese niño. ¿Han leído la historia, hermanos? O nos ponemos a leer todo el capítulo. Dice la Biblia que David ayunaba por ese niño. Y aunque David ayunaba, el niño murió. Luego a David le dicen que un hijo de él había abusado sexualmente de una media hermana, hija de David. Así como él abusó de Betsabé. Porque es lo que más se cree, hermanos. De que cuando Betsabé llega a presentarse delante de David, David la forzó. David abusó de ella. Ahora, un hijo de él abusó de una hija de David. Es decir, un medio hermano abusó de su medio hermano. ¿Qué sucede después? Uno de sus hijos se rebela contra él, Absalón, y lo busca para matar a su propio padre. David tiene que huir y Absalón toma a todas las mujeres que eran de David y pecó con ellas a la vista de toda la gente. Las consecuencias, Dios lo perdonó, pero las consecuencias vinieron. Usted que anda ahí pecando y de pícaro escondidas. Usted que anda con malas mañas y con cosas perversas escondidas. ¿Qué estás esperando para arrepentirte? ¿Estás esperando sentir la vara de Dios que golpea tu espalda? Porque la vara sobre la espalda está preparada para el necio. ¿Estás esperando sentir la vara de Dios que golpea tu espalda? Para dejarte de reír tan sinvergüenzamente en ese pecado que cometes en oculto. ¿Ya te pusiste a pensar aquel hombrecito que se la lleva de guapo, de Don Juan, de... Solo vea que tiene la palma. No sé cómo es que este se cree guapo. Allá en mi país hay un pez de laguna, así, horrible el animal, pero se llama guapote. O sea, guapote, pero usted ve el animal horrible, hermano. ¿Cuántos guapotes no habrán aquí? Se sienten guapos. ¿Y yo qué culpa que las mujeres me busquen? Y te has metido a estar mensajeando con una mujer que no es tu esposa. Te has puesto a pensar el día que se descubran esas conversaciones y esas fotografías que tú mandas. Te has puesto a pensar qué sucederá el día que se descubran esos audios. ¿Qué va a pensar tu esposa? ¿Qué van a pensar tus hijos? ¿A dónde quedará tu ministerio? Ay, escondidas, como dijo Salomón, el pan comido en oculto es sabroso. Hay gente que escondida disfruta lo que hace, pero cuando todo se le descubre, comienzan a llorar y se comienzan a lamentar y dicen: Señor, ¿por qué lo hice? Señor, por favor, líbrame, Señor. Dios dice: mi perdón te lo concedo si en verdad te humillas, pero las consecuencias las vas a tener que pasar. Hermanos, vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Caminemos en temor y obediencia. Hagamos lo que a Dios le agrada. No hagamos lo que le agrada a la carne. No vivamos para agradar a la carne. Vivamos para agradar al Señor. Caminemos en temor y alaba. Respetemos al Dios de los cielos. Respetemos al Dios que es santo. Ayúdanos, Dios mío, a caminar en obediencia, a caminar en rectitud. Ayúdanos, Padre. ¿Cuántos alaban al Rey de la Gloria? ¿Te has puesto a pensar, jovencito, jovencita, cuáles serán las consecuencias de esas relaciones escondiditas que tienes? Allá los papás hablan y dicen: la niña, ella sabe que ella no puede tener novio todavía, y ella sabe que aquí como 7 ha tenido. Y la señora dice: mi niña, ella se casará de blanco porque ella es pura. Y la muchacha solo dice: si fuera del color, entonces fuera negro el vestido. Y tú piensas que todos esos pecados que cometes en oculto un día no traerán consecuencias. ¿Crees que te vas a reír cuando vengan las consecuencias? ¿Habrá alguien que pueda permanecer de pie cuando se ha levantado contra Dios? ¿No vinieron terribles consecuencias a la vida de David? David lloraba. Pero David sabía: yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa.
Como pastor, hermanos, no solamente he tenido que vivir esto, en el sentido, como ya le dije, no nos enfoquemos, hermanos, solamente en pecado de inmoralidad y de asesinato. Todo pecado cometido traerá consecuencias. Y yo he experimentado que muchas veces no debí hacer algo y viene una consecuencia por lo que no hice, o por lo que hice viene una consecuencia. Pero he visto, hermano, como pastor, a mucha gente que le ha ido mal. Le ha ido mal. Pero ¿sabe qué he notado? Que a esa gente hubo una palabra que vino a tiempo. Una palabra vino a tiempo. Yo no sé a quién Dios le está hablando a tiempo. ¿Alguien vino a oír palabra de Dios? Dios habla a tiempo. Recuerdo el caso de dos jóvenes que su noviazgo era desordenado, pero, fornicación, un noviazgo desordenado en la iglesia, fornicación. Cuando son descubiertos, dijeron ellos, entonces, bueno, vamos a casar, dijeron, pero así frescos, hermano, fresquísimos. No se miraba, hermano, por ningún lado el dolor, la vergüenza de lo que habían cometido. Ellos creyeron que con casarse solucionaban el problema. Y recuerdo, hermano, que aunque ellos se casaron y cualquiera pudiera decir, bueno, ya estuvo, ya se terminó todo, ya se casaron, ya. No, hermanos, lo que se siembra se cosecha. Y el matrimonio de ellos era un desastre. Un desastre, hermano. Infidelidades uno del otro. Uno le era infiel al otro, el otro al otro. Pleitos, insultos, violencias. Y al final el matrimonio, un desastre. Un total desastre. Porque no cree, hermano, que nosotros somos los que remediamos las cosas. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cegar, dice la Biblia. Un día me llama una persona y me dice, pastor, mi matrimonio se ha hecho pedazos, pastor. El enemigo se levantó contra mi matrimonio. Mi esposo se ha ido de la casa. Mis suegros no me hablan. Están del lado de él. Mi familia tampoco me apoya a mí, lo apoyan a él. Hermano, oración, mi matrimonio se está derrumbando. Y yo le dije a esa hermana, ¿pero por qué razón se está derrumbando su matrimonio? El enemigo se ha levantado, hermano. Sí, pero ¿de qué manera se levantó el enemigo? ¿Qué pasó? Es que yo le fui infiel a mi esposo, hermano. Entonces hay personas que no se ponen a pensar eso. Ella le es infiel al marido, el hombre se indigna, se llena de enojo y dice no perdonarla, se va de la casa, se lleva a los niños, los padres de él lo apoyan a él y para colmo, no ni colmo, hermano, sino para añadir, los papás de ella no le apoyan a ella, sino que apoyan al yerno. Y ella me llama desesperada, el enemigo se levantó. ¿Y quién la mandó a andar de calenturienta? Es que hay gente, hermano, que se mete a unos líos y después anda llorando por lo que está teniendo que pasar. Y veo caras bien asustadas aquí, hermano. Habrán consecuencias. Habrán consecuencias. Habrá consecuencias. Por eso, hermanos, de toda tentación huyamos. Por eso José fue inteligente. Cuando miraba que la señora de Potifar le coqueteaba, José decía no. Y dice la Biblia que él la ignoraba. La señora se le insinuaba, mas él la ignoraba. Sabiduría. Sabiduría. La señora entonces prepara la emboscada y dice, pues, quizás tiene miedo.
de que alguien nos vea, pues entonces dice la mujer, prepararé todo, que en la casa no haya nadie, solo él y yo. Y cuando José entra para hacer sus quehaceres, la casa está sola. La única que estaba allí era la llorona, la descarnada, la ciguanaba, la bruja. Y cuando están solos, la señora se le abalanza encima. ¡Ay, sí! ¿Qué hubiera hecho un siervo de la iglesia Pentecostés, solo Cristo salva, de la ciudad de Fallbrook, California? Porque agacha la cabeza. Y dice la escritura que la mujer se abalanza sobre él y comienza una batalla, y José comienza a forcejear con aquella mujer. Pero José le había dicho en una ocasión: ¿cómo podré cometer yo este grande mal? ¿Cómo podré yo pecar delante de mi Dios? Él sabía que aquel pecado traería consecuencias. Mis hermanos, seámosle fieles al Señor, guardémonos para Él, consagrémonos para Él. No corras hacia el pecado. Dice la Biblia que Dios aborrece los pies presurosos para hacer el mal. No veas en el pecado una oportunidad de placer o de poder disfrutar. Ve en el pecado solamente dolor, tristeza, vergüenza. ¡Aleluya! Aquel personaje de la Biblia vemos que le haya ido bien después de pecar. Mencióneme uno, hermanos. Por favor. Mencióneme uno tan solo, que después de pecar le haya ido bien. Si después de haber comido el fruto, Adán y Eva se dieron cuenta que no había ningún placer, sino vergüenza, sintieron miedo y vergüenza y se fueron a esconder. Díganme ustedes si a Abraham le fue bien después que Sara le dijo: Abraham, ya que yo no puedo darte un hijo, allégate a mi sierva Agar. Está bien, le dijo Abraham, te hago caso, amada mía. Bien obediente Abraham, ¿o no? Bien obediente. Algunos de ustedes les veo cara que quisieran que así mi mujer también me aconsejara a mí: vayan a bañarse, porque le quiten esa calentura, comen Tylenol, para que le baje la fiebre. Y Abraham, bien obediente: ahí está mi sierva Agar, allégate a ella. Está bien, dijo Abraham, ni rogado ni nada. Pero su casa se convirtió en un infierno, entre el pleito de Sara y la esclava. Y cuando el niño nace, más problemas que hasta el día de ahora persisten. Ahí está el pleito entre los árabes y los israelíes, los hijos de Agar y el hijo de Sara. Dígame a usted, hermano, si le fue bien a Acán después de haber tomado el anatema de la ciudad de Jericó y haberlo escondido en su tienda. Le fue mal a él, le fue mal a su mujer, le fue mal a sus hijos, murieron apedreados y su casa fue convertida en un muladar. Dígame usted si le fue bien a Jonás cuando dijo: no voy a Nínive, a mí nadie me manda. Y dentro de un pez rogaba. Bien machito cuando dijo: no voy. Bien lleno de soberbia: no voy. Pero dentro del vientre del pez: te prometo cumplir. Sí, hermanos, es que a algunos se los tiene que tragar una ballena para que se vuelva a comer. Toca el que tiene la par y dígale: dejen de estarse haciendo el loco, que con nosotros es, dígale. Dice: ¡qué loco! Vámonos al Nuevo Testamento. Dígame usted si le fue bien a Judas después de haber tomado las piezas de plata, haber entregado a su maestro. Dígame usted si le fue bien a Ananías y Zafira cuando mintieron a la hora de entregar el precio de la heredad. Parecía ser una pequeña mentirita,
No, vamos a dar una ayuda a la iglesia, pero no vamos a dar todo, vamos a dar una parte, pero allá en la iglesia vamos a decir que es todo. Fácil. Una mentirita chiquita, así chiquita. Pero cayó tieso Ananías. Y a las 3, 4 horas llegó la mujer. Solo a caer tiesa también. Porque no mintieron a los hombres, le mintieron al Espíritu de Dios. ¿Sabe, hermanos? Una persona me dijo un día, hermano, me dijo, ¿no cree que fue un poquito exagerado lo que Dios hizo con Ananías y Zafira? Y yo dije, ¿y usted es cristiano? Le dije yo. Porque un cristiano no pregunta esas locuras, hermano. ¿Por qué Dios fue, me dijo, tan exagerado con lo que hizo con Ananías y Zafira? ¿Y usted es cristiano? Le dije. Sí, me dijo, claro que sí. Repítame la pregunta. ¿Por qué Dios fue tan exagerado con Ananías y Zafira? Y le dije yo a él, ¿pero por qué dice que Dios fue exagerado? Sí, me dijo él, porque lo que ellos hicieron, me dijo, fue una mentirita. Ahí fue donde Dios me inspiró el tema, una pequeña mentira. Ahí lo busca en YouTube, se va a gozar, le va a caer como usted no tiene idea. Y mire, y le dije yo a él, bueno, si quiere, le dije yo, para que usted vea y usted se compruebe con la Biblia, usted ha leído el pasaje, le dije yo a él. Sí, me dijo, he leído el pasaje, pero es que quizás no lo ha leído bien. ¿Cómo no? Me dijo. Y para mí, me dijo, es una mentirita, no era para tanto, me dijo, que cayera muerto él y la mujer, me dijo. Para mí me parece exagerado. Busquen usted, hermano, el libro de los Hechos 5. Vaya y usted se parezca al que me preguntó. Dice el verso 1. ¿Lo tiene? Como que hubiera un billete de 100 ahí, hermano. Hechos 5, versículo 1. Dice, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? ¿Para qué, hermanos? ¿Para que le mintiera a los apóstoles? ¿Para que le mintiera a los hombres carnales y pecadores? ¿O para que le mintiese al Espíritu Santo? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón? Para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola. ¿No se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? Y vea lo que dice al final del verso 4. No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y yo le dije al hermano, ¿lo leyó conmigo? Sí, me dijo. ¿Entendió? Y sí, a mí me parece exagerado. Mire, hay gente que tiene los ojos cruzados. Y si usted que ya lo leyó sigue, yo no entendí, hermano, ni lo hallé. Ay, Dios. ¿Sabe por qué Ananías y su esposa murieron? Porque su mentira, su pecado fue contra Dios. Y que quien contra Dios peca, no piense, no, pero no fue muy grave. Es que la gravedad no radica tanto en lo que hiciste, sino contra quién lo hiciste. No, es que muchos hermanos se ponen a ver la gravedad de lo que han hecho y vienen ellos de jueces de a saber de dónde, comienzan a decir, pero esto no es muy grave. Ajá, ¿y quién es el juez que ha dicho que eso no es muy grave? No, eso me parece a mí. O sea que usted mismo está